Muchas veces la gente me pregunta, ¿quiénes son los fariseos? ¿No eran ellos los reyes de Egipto? No, esos fueron los faraones. Pero mucha gente leen, está bien, bueno. Mucha gente leen lo que la Biblia dice de los fariseos y saben que Jesús tenía en muchos casos choques con los fariseos en el Nuevo Testamento, pero realmente no saben quién eran ellos. Pero en realidad era una secta muy ortodoxa de los judíos en el primer siglo, muy legalistas, como vamos a ver en la lectura de esta tarde. Pero por esa misma razón estaban muy cerrados, muy seguros de sí, y no confiaron en el mensaje de Juan el Bautista o en Jesucristo o los apóstoles. Pensaron que eran herejes, que Jesús era realmente un Mesías falso, que no era en realidad el Hijo de Dios, a pesar de todos los milagros que Él hizo. Y fueron ellos que fueron reconocidos como los dirigentes religiosos de la nación de Israel en los días de los romanos. Cuando los romanos tenían que tratar con los judíos, siempre estaban en contacto con los fariseos. Otra secta no tan grande, no tan poderosa, más liberal, eran los saduceos. Pero ese es el sector que queremos estudiar hoy, los fariseos. La Biblia tiene muchos versículos sobre ellos. ¿Qué significa la palabra fariseo? Básicamente, separado. Y está basado en un versículo del Antiguo Testamento. Cuando los judíos regresaron de cautiverio, comenzaron a meterse con las gentes que ya ocuparon el territorio que eran de los judíos antes, pero en su ausencia, cuando estaban 70 años en Babilonia, ellos comenzaron a ocupar sus lugares allá y dominar la cultura. Y entonces los judíos, cuando regresaron, tenían la tendencia de ser como los paganos, los vecinos paganos, y comenzaron a casarse con las damas de allí. Y entonces Esdras, el profeta, dijo en Esdras 10:11, Esdras debe decir, mira, eso tiene mucho inglés. Hoy tiene clase bíblica y también de inglés, porque mi secretaria tiene que hacer eso rápido para tenerlo listo para hoy. Les confieso cuando veo un error. Si ustedes tienen chance de ver un error que yo no veo, me llama la atención para corregirlo para la próxima vez. Pero dice, ahora pues, confesar al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces ellos llegaron a ser el Hasadim. Y en la noticia hoy, se puede escuchar muchas veces los reporteros hablando de los judíos y el Hasadim, especialmente cuando están chocando con los palestinos y todo eso, el Hasadim. Pero eran los devotos, los santos. Oye, ellos confiaron en su propia religión en una forma extrema. Ellos ataron a sus manos y a sus frentes paquetes de escrituras para que la gente pueda ver así, que son muy devotos y dedicados a la palabra. Pero también sus vestiduras fueron hechas para ilustrar que eran hombres de Dios, hombres santos, pero en realidad eran hipócritas y la Biblia lo revela. Cuando ellos vinieron donde Juan el Bautista estaba bautizando, Juan no tenía nada bueno que decir de ellos. Él dijo, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Ay, entonces son culebras, serpientes, animales peligrosos. Y ellos estaban acostumbrados de ser honrados, respetados, pero Juan no tenía nada de respeto para ellos, porque vivían una vida de hipocresía. Entonces, a la vez, Jesús dice algo raro. Entonces, si son una camada de víveres, ¿por qué dice Jesús en Mateo 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia no supera
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otros contextos, estos mismos términos están traducidos obras de justicias. Vamos a ver eso más tarde. Y entonces Jesús dice que ustedes tienen que tener una justicia mayor que los fariseos. Tienen que superar la justicia de los fariseos. Entonces, cuando uno comienza a leer lo que la Biblia dice sobre fariseos y cómo eran devotos, santos, dedicados, entregados a Dios, uno comienza a pensar, bueno, a lo mejor yo voy al infierno. ¿Cómo voy yo a superar a los fariseos? Los fariseos hicieron de todo y lo hicieron bien. Ellos se sacrificaron para la causa de Dios. 100% se entregaron a las obras de Dios. Entonces, ¿cómo voy a ser yo mejor espiritualmente que un fariseo? Creo que no voy a llegar hasta allí nunca, entonces no tengo esperanza de vida eterna. Pero es porque no entendemos, leyendo algunos versículos, lo que realmente era un fariseo en aquel entonces, que eran sus características. Entonces, eso vamos a estudiar hoy. En Marcos 7:8, Jesús explica algo de los fariseos que es muy importante. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Otro verso dice que también a las costumbres o tradiciones de sus padres. Pero estaban bien aferrados a estas tradiciones. Pero, ¿qué habían dejado? El mandamiento de Dios. Pusieron el mandamiento de Dios ahí. Vamos a entender eso. Pero a sus propias leyes, y ellos tenían muchas leyes que ellos mismos habían hecho que no eran de Dios. Si nosotros hacemos leyes, escúcheme bien y recuerden eso, es muy importante en su vida cristiana, de aquí en adelante. Si nosotros comenzamos a decir, bueno, la Biblia dice que tenemos que hacer esto y esto, pero yo creo que también debemos insistir en que los hermanos hagan esto y esto y esto. Y alguien pregunta, ¿pero dónde en la Biblia se encuentran estos mandamientos? No, en la Biblia no. Estos sí están en la Biblia, son de Dios, pero yo pongo esto. ¿Estoy jugando papel de quién? De Dios mismo. Porque es Él que tiene el derecho de legislar y decir cuáles son las leyes vigentes, verdaderos, que debemos obedecer. Y si yo comienzo a añadir leyes, tradiciones a lo que Dios ha puesto, entonces yo estoy realmente sentándome sobre el trono de Dios, haciendo el papel de Dios, la obra de Dios, como si yo fuera Dios. ¿Ese es un error, sí o no? ¿Hay un error más grave? Quizás no. ¿Eso es blasfemia? Sí. Entonces estamos realmente insultando a Dios cuando comenzamos a hacer leyes, aparte de lo que Él ha hecho, y también estamos ignorando a Dios, porque tenemos que dejar sus mandamientos para seguir las tradiciones y costumbres de nosotros mismos. Los hermanos han cometido ese error muchas veces en los siglos pasados y en este siglo también, de hacer leyes que Dios no ha hecho. Los ancianos de la iglesia, pensando que tienen autoridad de parte de Dios, entonces piensan a veces que tienen derecho de establecer leyes que Dios no ha puesto. Pero en realidad nosotros estamos insultando a Dios cuando comenzamos a actuarnos como si fuéramos Dios. Ok, entonces eso es uno de los problemas graves que tenían los fariseos. Entonces en Lucas 14, 1 al 3, cuando aconteció mejor decir, que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos,
un día de reposo, un sábado, para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. ¿Por qué va alguien? Bueno, si tú vas a una fiesta y de repente te des cuenta que la gente está observándote cuidadosamente, ¿cómo te vas a sentir? Contéstame. ¿Molesto qué? ¿Intimidado? ¿Incómodo? ¿Infeliz a lo largo? Yo no vine para acá para que me hagan una investigación. Pero así trataron a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque ellos eran el Hasadim, los separados, que observaron las tradiciones de sus padres, tradiciones propias. Entonces están observándole a Cristo a ver si va a violar una de estas reglas propias de ellos. Y entonces allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Le están observando a él. Pero ¿quién está observando a ellos? Jesús. Y él sabe que un hombre está puesto allí, enfermo, paralítico, necesita fuerza en brazos y piernas. Entonces, que tengo una oportunidad para sanar a un pobre hombre que necesita un apoyo. Pero tengo a esa gente encima mirándome. Mire cómo me miran. Están esperando a ver qué voy a hacer yo. Entonces, antes de hacerlo, pregunta, ¿y puedo sanarle? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, los fariseos no querían contestar preguntas así. Ellos están allí para observar, no ser observados. Chequear, pero no ser chequeados. Entonces, Cristo da vuelta a la mesa. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué me dicen? ¿Puedo sanarle o no puedo sanarle? Ese es sábado. ¿Puedo hacer cosas buenas y obras buenas en el día sábado o no? ¿Es lícito? No sabían contestar. Pero Cristo les sanó. Y ellos, en lugar de darle una respuesta, mirándole, observándole cuidadosamente, le acusan. Lo odian. Y entonces Mateo 12, 24, tenemos un ejemplo de cómo tratar a Jesucristo cuando Él quería hacer milagros. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú. ¿Quién es Beelzebú? Satanás, el diablo, el príncipe de los demonios. Bueno, claro, sanó al tipo. Eso seguro, es obvio, mira cómo está caminando. ¿Y cómo? Si no es el Hijo de Dios. No, es el hijo del diablo. Eso es lo que ellos concluyeron. Porque estaban buscando una manera de no estar de acuerdo con Cristo, que le estaba poniendo la vida bien duro a ellos también. Entonces, esto realmente nos define quién era un fariseo. Mateo 9:11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Cristo estaba pasando tiempo con pecadores, ¿verdad? ¿No era así? ¿No eran pecadores? ¿Recaudadores de impuestos? ¿Prostitutas? Toda clase de pecador. Entonces, pero Cristo buscaba a esta gente en particular porque le gustó más estar con gente muy metida en el pecado, ¿sí o no? No, era lo contrario, ¿verdad? ¿Quién buscaba a quién? Ellos a él. ¿Y qué tiene que concluir Jesucristo entonces? Bueno, aquí tengo ovejas que no tienen ¿qué? Pastores. Nadie les atiende, no hay nadie que les enseñe.
Pero como Cristo estaba disponible, como estaba enseñando en la calle, como no era un culto formal, sino que Él estuvo allí para explicar todo lo que dice la Biblia a los pecadores. Los pecadores vinieron para saber qué puedo yo hacer para ser salvo. ¿Dónde puedo yo conseguir una vida nueva? ¿Cómo puedo yo transformarme en algo que agrada a Dios? Y Cristo estaba a su orden. Entonces, como ellos querían escuchar, Él estaba muy dispuesto a enseñarles. Pero los fariseos, ellos eran los fariseos. ¿Qué significa? Separados. ¿Cómo se puede identificar un fariseo? Se mantiene separado. ¿Pero de qué? Del mundo. Y cuando él dice, yo soy un hombre separado del mundo, para él esto significa que él no tiene nada que ver con pecadores. Pero Cristo sí, porque él quería convertirlos. En Mateo 6:2, él habla de hipócritas, pero sabemos por lo que él había dicho antes y después, y lo que había dicho también Juan el Bautista, que cuando él habla de los hipócritas, está hablando de los fariseos. Porque dice, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, la honra de los hombres. Yo estuve en Kazajstán, como saben, y inicié la obra del Señor allí en esta nación, un privilegio grande. Entonces, yo fui a mezquita de los musulmanes. Y me permitieron tener que quitarme los zapatos. Okay, voy descalzo. Me meto allí, hay 300 hombres ahí en el suelo sobre sus alfombras. Y yo con los mulas, como se llaman, y yo pasé tiempo con ellos. Me enseñaron todo, me explicaron todo. Y arriba oramos juntos en nombre de Jehová, Jesucristo, en nombre del Espíritu Santo oramos. Y ellos aguantaron todo. Me enseñaron afuera esa torre de Mahoma, pero eso es de Jesucristo, ¿sabe? Esa torre es dedicada a Jesucristo. Nosotros también creemos que Jesucristo era profeta, cosas así. Dentro tenían en ese cuarto grande, así, estos hombres de rodillas allí, orando. Y enfrente había como aquí una escalera muy pendiente y arriba una cabaña, un cuartico allá arriba con puerta. Y yo pregunté, ¿y eso? ¿Para pájaros? No, yo no pregunté eso, pero lo había pensado. Entonces yo veo esa casita. Entonces pregunto, ¿para qué es? No sé, algunos de ellos quieren ofrendar. Hay una caja ahí donde pueden depositar su ofrenda. ¿Por qué tan incómodo? ¿Qué opinan ustedes? Para ser visto cuando nace. ¿Qué dice Jesucristo? No lo hacen para ser vistos por los hombres, no lo hacen para la honra humana, sino secretamente pueden ofrendar, no tienen que ni dejar que la mano izquierda sepa lo que está haciendo la mano derecha y que Dios sepa quién eres y lo que has hecho. Eso es suficiente. La honra de Dios no honra que dan los hombres. Y entonces también en el versículo 5 del mismo capítulo, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, otra vez los fariseos, saduceos, etc., porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los, no Dios, sino por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero pregunto, ¿tienen la costumbre de ofrendar? Sí. ¿De ayudar a los pobres? El fariseo va a ayudar a los pobres. Pobrecito, mírame,
perdónme, despiértense. Mira, este pobre hombre, que necesitado. ¿Qué voy a hacer yo? Oye, como Dios manda, que el Señor te bendiga, hijo. Y cuando oren, también Jesús en otro contexto dice que hicieron oraciones, pero oraciones largas para ser escuchados por los hombres y para que la gente diga, oye, qué hombre tan espiritual. Pero hoy no existe eso, ¿verdad? No, en la iglesia más. Oremos, hermanos. Dios santo que mora en los cielos, te damos gracias, Padre, por este. ¿Qué hago yo cuando escucho algo así? Escapó un fariseo. Se ha metido en la iglesia del Señor. Tú sabes que muchas veces la gente en este país hacen broma con los latinos. Pero mira, cuando un gringo se pone a orar, y no puede decir en inglés God, sino God. Our God. ¿Qué es eso? Suena como perro y no Dios. Pero eso es una oración más espiritual. El tono de la voz, el volumen de lo que dicen, la manera en que se expresan, es realmente horrible. Los jóvenes desarrollaron en estos días algo de los estudiantes universitarios de habla en inglés. Seguro que usted ha escuchado eso. Que quieren ser orgullosos o humildes. ¿Qué te imaginas? Los jóvenes. Humildes. Hay una palabra que dice como solamente. Padre, solamente. Pero en inglés es just. Father, we just come here to pray. Just as sinners, solamente como, pero todo es solamente, just this, just that, just everything. ¿Me entienden? Yo sigo escuchando, observando como fariseo cuidadosamente a ellos. Porque yo sé que algún día uno de ellos va a decir, tú eres solamente Dios. Just Dios. Es un Dios justo, pero no simplemente Dios. Entonces, y hay uno que yo bautizé, que tiene esa costumbre. Y yo digo, oye, pero yo pensé que ese era ya fuera de estilo, que eso no era de modo entre los evangélicos y cosas así, que es just. Pero hay que tener cuidado que no vamos a caer en esa clase de errores para pretender ser más humildes de lo que la vida muestra. ¿Qué queremos ser tan visto honrosamente por los hombres, cuando es Dios a quien tenemos que apelar, ¿verdad? Y entonces, ese era un fariseo. Quería que los hombres dijeran, yo nunca he sido tan movido escuchando una oración hasta que oró ese fariseo. Qué palabras tan hermosas. Mateo 6:16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres, para ser vistos, que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Vienen. No es nada.
ayunando. No he comido en 2 horas. Él dice, si está ayunando, no ha comido en los últimos 2 semanas, que viene con una sonrisa. ¿Quién sabe que estoy comiendo? No estoy comiendo. Dios. ¿Quién más necesita saberlo? Y si estoy haciéndolo para convencer a la gente de que yo soy pegado a Dios, muy sincero, muy devoto, muy separado, ya tengo mi recompensa. No me esperan nada en el día de juicio que sea bueno. Ya. Pero los fariseos eran así. Entonces, ¿yo voy a dar más limosna que un fariseo? ¿Voy a orar más que un fariseo? ¿Voy a ayunar más que un fariseo? Difícil es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy yo a superar la justicia de los fariseos si yo no soy tan dedicado como ellos son dedicados? ¿Entienden? Pero parece que Jesús está contento con ellos. No. Es decir, que quizás parece que son justos, santos, piadosos, etc. Pero algo falta, ¿verdad? Si Cristo habla así de ellos, algo falta. ¿Dónde? En el corazón de ellos. Entonces tenemos que averiguar lo que es para entender cómo puedo yo superar la justicia de un fariseo. Mateo 6:5. No, atrás, ¿verdad? Aquí. En Mateo 23, mira, en el principio cuando Jesús comenzó a hablar mal de ellos, lo llama hipócritas. Porque él no estaba listo todavía para morir en la cruz de Calvario. Pero cuando uno va leyendo el Evangelio de Mateo, cuando llega a 23, él está en Jerusalén y listo para morir. Ya. Entonces él, en lugar de decir, los malos hacen esto, él dice, los fariseos, los escribas de la ley, él nombra a ellos, apunta a ellos muy específicamente para que todo el mundo sepa de quién habla. Entonces aquí dice, de modo que hacer y observar todo lo que os digan, hablando de los fariseos y los saduceos. Hay que hacer lo que ellos mandan hacer. Ellos están en el asiento de Moisés, están enseñando la ley de Dios, conocen las escrituras, aprenden de ellos, escuchen lo que enseñan, pero cuidado, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y ¿qué? Y no lo hacen. Hacen cargas pesadas y difíciles de llevar, sus propias tradiciones, reglas, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tú tienes que hacer esto. ¿Tú? No te preocupes de mí, hermano. Yo soy un hombre devoto a Dios, dedicado. Yo soy un pastor. Soy el líder. Entonces, tienes que obedecerme. Pero yo te voy a observar cuidadosamente, pero no me mires. Sino para ver cómo estoy ofrendando, ayunando, orando. Eso yo permito que lo observen y pueden quedar allí asombrados por mi justicia. Pero por favor, no pregunten sobre mis obras. Parte. Mateo 23:5. Si no, dice Jesús, que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Lo que él había dicho en el principio de su ministerio, ahora lo repite al final en Jerusalén. Dice en versículo 6, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Vienen hoy, esa es otra cosa, yo no sé. Yo no creo que eso es un pecado, tener pequeños
asientos, no caben mucho, ¿verdad? Pero observen que los ancianos me han pedido el favor de hacer la primera oración hoy. Y el que está allá va a dar la cena. Si tienen teléfono y quieren sacar foto, es permitible, pero no con flash. Pero decimos que eso fue un error del primer siglo, pero es un error del siglo XXI también, ¿verdad? Eso todavía existe. ¿Y quién puede caer en ese error? Todos nosotros. Yo no sé cuántas veces yo he cometido esos mismos errores sin querer hacerlo, odiando lo que lo hacen, me meto con ellos. Porque siempre es dulce ser observado de que uno está haciendo bien. Eso es como yo digo a los predicadores allí en Venezuela, por ejemplo. Cuando se costumbre ya como aquí en los Estados Unidos entre los gringuitos, de cuando la gente va saliendo de predicador, está en la puerta y los saluda a todos los que se van, ¿no? Que el Señor le bendiga, que pase buena semana, etc. Y es costumbre de la gente decir, un buen sermón hoy, gracias, Dios habló por medio de ti, etcétera, etcétera. Tú eres un gran predicador, cosas así. Yo he dicho a los predicadores, cuidado, porque muchas veces una viejita viene para allá y entonces, hijo, tú eres muy bello. Realmente el Espíritu Santo habló por ti hoy y me tocó a mi corazón. Pero en realidad eso me ayudó. Que la gloria sea para Dios. ¿Cómo les parece eso? ¿Por qué lo dice así a un viejito? Para parecer como un hombre que no es fariseo. Que la gloria sea para Dios, no para mí. Yo soy un humilde hombre pecador. ¿Y qué diría en tal caso un fariseo? Lo mismo. Yo no acepto la gloria. Ay, qué hombre tan humilde. Ay. Pero está cayendo en el mismo error. La palabra dice una cosa, su actitud dice otra cosa. ¿Entienden? ¿Y la viejita cómo va a sentirse? El otro domingo, ¿qué va a decir? Yo creo que el diablo te ha ayudado mucho hoy, gracias. No, no va a decir nada. Va a quedar callada porque si expreso lo que yo siento de lo que él ha hecho hoy, él va a regañarme otra vez. Entonces mejor callarme. Pero la Biblia también dice en Romanos, capítulo 13, honra a quien honra, ¿verdad? Entonces, si un hombre ha hecho un buen trabajo, dígale. Y bueno, gracias, hermano. Dios me ha ayudado a algo así, humilde. Pero yo he dicho a los predicadores, mira, cuando la viejita viene así y te dan cumplidos tan bellos. Ay, hermano, oye, me ha ayudado mucho hoy. ¿Qué debe decir? Una palabra sirve. Gracias. Y mire, no más, está bien. Acepta este cumplido, algo. La hermana quiere bendecirte por este mensaje tan hermoso. El Señor te ha usado. Pero, ¿sabe qué? Y mira, escúchala. Dale gracias. Y no va a tener problema nunca. Hasta que comienza a creerla. Cuando comienza a creerlo, usando. Ella dijo, escuche. Wow. Lástima que mi mamá no estaba. Pero, ¿entienden? Yo digo, acepta el cumplido con gracia y sigue humildemente confiando en el amor de la viejita, pero no en las palabras de ella, porque quizás son exageradas. Que sea realmente humilde
Y no solamente diga las cosas que debe decir un hombre humilde cuando tú eres un hombre orgulloso. Ay, Rabí. Ajá. Gracias, mi hijo. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamado por los hombres. Rabí. Rabí, pastor. Etcétera. Eso era uno de los errores graves de los fariseos. Todo para ser visto de parte de los hombres y, claro, aceptan las primeras sillas en la sinagoga, primera oportunidad de ser honrado públicamente. Creo que pase uno. Y cualquier que se ensalce será humillado. Y cualquiera que se humille será. Dios va a darnos cumplidos en el día final si lo merecemos. Y eso realmente vale como más nada. Sobre todo, lo que Dios va a decir de nosotros en el día final si somos fieles. ¿Ok? Tenemos que esperar y luchar para que así podamos agradar a Dios y recibir su bendición en el día final. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Sale igual como ustedes, o peor. Pero yo tengo que superar la justicia de los fariseos. Y mira cómo corren por todas partes para convertir a alguien. Y yo no he cruzado la calle toda la semana. Para hablar con mi vecino, para predicar el evangelio a él, para convertir a alguien. Están convirtiendo más que yo, dando más que yo, orando más que yo, ayunando más que yo. Van a estar todo el tiempo en el culto. Yo no sé. Yo voy al infierno porque yo no puedo superar la justicia de un fariseo. Pero recuerden que en todos estos casos son condenados. Por algo son condenados. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque paguéis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. ¿Qué son estas cosas? Pero son cosas que crecieron alrededor del jardín de un judío. Quizás tiene papa, tiene maíz, pero alrededor de esas cosas salen solos. En mi jardín yo tengo fresas y lechuga y espinaca que está saliendo ya. Ayer yo lo vi. Con esa temperatura y sol, están saliendo. Yo no lo planté. Eso estaba allí el año pasado y el año anterior también. Y entonces ya está saliendo voluntariamente. Está ahí sus raíces, entonces ¡pum! Ya está sobresaliendo. Entonces, eso no es una obra mía, es una obra de Dios. La planta hace lo que hace, con sol y lluvia y hasta nieve. Entonces, ellos estaban dando diezmos, 10% de todo lo que ganaban, de sus salarios, ok, 10, ok, doy 1 al Señor, ok, de su salario. Pero, ok, aquí tengo maíz, 10, doy 1 a Dios. Pero a la vez, cuando terminan de recoger de lo que plantaron, recogen de esas maticas silvestres allí. Y dan 10% de eso también. ¡Qué cuidadosos! ¿Cómo dan? De todo, pero de todo. Impresionante. Entonces, dice, dan 10% de eso y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad.
Y estas cosas, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Tú quieres dar 10% de todos los billetes que ganas? Che, ¿quieres dar de la matica que plantaste? Sí. Y de estas hierbas también. Si quieres, eso qué bueno, oye. Eso va a agradar a Dios. Pero no se está descuidando las cosas más importantes. Hay que poner más énfasis en la fidelidad, la justicia, la misericordia. Porque si no pone atención a estas cosas, realmente dando 10% de comino no va a ayudarte en nada. Nada. Fariseos, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Estos eran animales, insectos prohibidos comer. Los judíos, su ley, fueron instruidos a no comer ninguno, pero vienen y lo que decían es que ellos pondrían el vino en algo, un vaso abajo, y pone el vino por un trapo, una tela, para sacar por si acaso. Hay dentro de eso un insecto, no pasa del vino puro. Cuidado que no me sirven vino con insecto. Ay, gracias por este bistec de camello. Qué rico, ¿no? Mi mamá siempre me preparaba camello. Entonces, tanto cuidado con esto y descuidado en esto. No sirve. Entonces, así eran los fariseos. Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera pareceis justos a los hombres, no a Dios. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. Ok. Creo que estamos cerca de algo de inglés aquí. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Yo quería ayudarles, pero no me dejaron ayudarles. Eran infieles. Y en Marcos 3:6, pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían hacer qué. Destruirle, matarle. Como era imposible callarlo, vamos a matarlo. Romanos 10:1-4, vamos a leer ahora. Y mire, estos versículos explican el problema de los fariseos. ¿Están listos para ya ver el problema más grave de los fariseos? Vamos a ver. Y así van a entender que ustedes pueden superar la justicia de los fariseos fácilmente. Fácilmente. Hermanos, dice Pablo, hablando de los judíos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Yo quiero que los judíos se salven. Mi pueblo, mi gente, mi sangre, quiero que se convierten. Porque yo testifico a su favor, eso es lo que yo puedo decir a su favor, que tienen celo de Dios. Mire, cómo ofrenden, cómo ayunen, cómo oren, cómo convierten a los infieles o busquen paganos para traer la fe. Son increíbles, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Qué es lo que les hace falta entonces? Orar más, ofrendar más, ayunar más, convertir a más gente. Eso es lo que les hace falta. ¿Qué les hace falta según eso? Más conocimiento. Cuando alguien no tiene mucho conocimiento, decimos que es ignorante. Ignorante. Son ignorantes. Pues desconociendo la justicia de Dios, no entienden lo que es la justicia de Dios
o cómo se puede conseguir esta justicia. Dice, procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no la justicia de que Dios quiere, sino su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios, no estaban dispuestos a aceptar este sistema de justicia que Dios estaba ofreciéndoles, sino que quería poner su propio sistema de ser justos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ups. Ahora viene, creo, lo que yo dije antes. ¿Ahí estoy o no? Hello. ¿Pasé o no? ¿Quiere decir todavía? Eso salió en inglés. Mi secretaria pasó rápido sobre eso y tenía que hacerlo en una forma irregular. Entonces, dice, todos nosotros somos sucios, contaminados. Y toda nuestra justicia, obras de justicia, son como trapos sucios, inmundos. Y todos nosotros como una hoja en el otoño ya somos secos. Y como el viento, nuestro pecado ha soplado y sacado nuestra justicia. Ya no queda nada. Es decir que yo soy un trapo sucio, mis obras son trapos sucios, yo soy inmundo, mis obras son inmundas. Entonces, ¿para qué sirvo yo? Para nada sirvo yo. Yo no soy digno de Dios. Romanos 3:16 dice que no hay nadie que es justo, ni uno. No hay nadie que no haya caído de la gracia del Señor, Romanos 3:23. Pero en Lucas 18:9 tenemos un ejemplo para terminar, un ejemplo muy bello de lo que eran los fariseos. Refirió también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que justos. Yo tengo justicia. ¿De dónde viene? Yo estoy produciendo mi propia justicia. Yo soy creador de mi justicia. Yo estoy haciendo mi justicia. Obras, obras y obras. Soy justo porque he trabajado duro para ser justo. Soy separado. Soy hasadín. Entonces, y despreciaban a los demás. Yo sí, tú no. Yo soy santo. Confío en mí mismo. Yo sé que nunca vas a llegar tú. Jamás. No puedes ser como yo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, este que está parado ahí. Nomás que no soy como. Gracias Dios, gracias por enseñarme tu camino y hacerme justo y santo. No como aquellos. Soy justo, pero ¿cómo? Por mi propio esfuerzo. ¿Entienden? Okay. Yo ayuno 2 veces por semana. Dios no lo sabe porque está recitando eso a Dios. Recuerda Dios, yo 2 veces cada semana. No lo olvides. Anótalo. Púntalo allá. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! Pero Jesús dice que este hombre no fue justificado. Salió de su casa sin ser justificado por Dios. No fue perdonado. Pero el pobre pecador que fue menospreciado, este realmente pegó a su pecho y dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Y bajó a su casa perdonado, justificado por Dios. Él buscaba humildemente el perdón
y por eso salió del templo justificado él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado, ¿quién sería? Jesús.